David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Estaba hablando de varios en Mancha, de ir a la casa del Señor a alabarle y adorarle. Gloria a Dios, aleluya. Dígale que está a su costado, esta es tu casa. Si es, esta es nuestra casa, hermanos, donde Dios nos ha plantado para alabarle, para adorarle. Somos una iglesia de fe, amén. Dígale que está a su costado, yo soy de fe. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar acerca de una fe verdadera, de una fe verdadera, la fe que obtiene las promesas de Dios, amén. Y hay un versículo bíblico que ya muchos deben conocerlo en Hebreos 6:12, ¿no? Que dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Amén. Dígale que está a su costado, no es el tiempo de ser perezoso. Así es. La fe no es perezosa, hermanos. La fe es activa, la fe es acción. La fe hace algo. Gloria a Dios. Así que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron las promesas. Necesitamos la fe, hermanos, para todas las cosas que hacemos en el día a día. Necesitamos estar en fe. Necesitamos caminar en fe. Hemos visto que la fe se puede ver. Amén. Podemos ver si él, ella tiene fe o no tiene fe en su corazón. La fe se puede ver por nuestras acciones. Amén. Recuerden que Jesús vio a un hombre que le dijo, Señor, tan solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Se acuerdan del centurión? ¿Verdad? Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo, wow, ni aún en Israel había visto tanta fe. La fe se puede ver por nuestras acciones, por nuestras palabras, por lo que hacemos. La fe se puede ver. Y necesitamos la fe, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Colosenses 1, del 4 al 6, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Eso dice Colosenses 1, versículos 4 al 6. Ahora, les voy a leer en la Biblia viviente, Nueva Traducción Viviente, dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Gloria a Dios. Vemos aquí el apóstol Pablo respondiendo una carta a la iglesia de Colosas. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, hermanos, es que hemos oído, ¿qué le dice? Siempre hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Hermanos,
nuestra fe no solamente se puede ver, también se puede oír. Los demás pueden saber si estamos en fe o no. Dígale que está a su costado, yo estoy en fe. ¿Cómo es que el apóstol Pablo oyó de la iglesia de Colosas que estaba en fe? ¿Por qué? Porque llegaron mensajes, llegaron testimonios. Oye, apóstol Pablo, la iglesia de Colosas siempre nos está bendiciendo. Siempre está supliendo nuestras necesidades. Apóstol Pablo, la iglesia de Colosas ha crecido en número. Ya no es la iglesia pequeña, es una iglesia grande. Mira, apóstol Pablo, hay muchas iglesias que hemos plantado en todo Asia, pero una de las que más ha crecido en palabra, en revelación de la palabra, en sabiduría, en actitud de fe, es la iglesia de Colosas. ¡Wow! ¿Qué puede hacer el apóstol Pablo cuando vienen mensajes positivos de esta iglesia? El apóstol Pablo dice, mucho me regocijé cuando he oído de su fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestra fe se puede oír, se puede escuchar. Alguien puede decir en otro lugar, sé que ahora vas a la iglesia. Sé que ahora te comportas bien. Sé que ya no eres el mismo de antes. No sé, pero te veo que haces cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ahora andas en fe. Amén. Los demás pueden oír de nuestra fe. Como pueden oír de nuestro temor, de nuestra pereza, como pueden oír de nuestra flojera, de no hacer nada. Oye, te veo que no haces nada. Siempre te veo, no sé, no hay cambios en ti. Siempre te veo siendo el mismo, la misma. No hay fe en esa persona. Pero la fe de la iglesia de Colosas se podía ver. La gente daba testimonio de la fe de esta iglesia. ¿Saben? Nosotros necesitamos la fe, hermanos. Necesitamos caminar en fe. Con la fe se obtiene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se obtiene? Las promesas. Las promesas. Oh, pastor, yo trabajando duro gano mi dinero y con eso obtengo todo. No, con eso obtienes las cosas naturales y terrenales, tal vez, pero no las cosas que Dios te quiere dar. Amén. Porque la palabra dice que yo sé los planes que tengo, planes buenos y no malos para darte. Hay cosas que vienen de Dios, hay cosas que vienen del mundo, hay cosas que vienen de nosotros mismos, pero lo mejor que podemos tener es lo que viene de Dios. Amén. La Biblia dice que de Él proviene todo lo bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces Dios nos quiere dar lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Dios nos quiere dar, pero ¿qué necesita Dios para poder darnos sus promesas? Hallar fe en nuestro corazón. Esta iglesia de Colosas tenía las promesas de Dios porque tenían fe en su corazón. Se podía oír de su fe en ellos, porque he oído de su fe, dice el apóstol Pablo. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. No solamente esta iglesia tenía fe, también tenía amor, porque la fe obra por el amor, dice Gálatas 5:6 o 4:6. La fe obra por el amor. Si no tenemos amor, no podemos andar en fe. Necesitamos tener amor. ¿Saben una cosa, hermanos? Ya tenemos el amor. Dígale que está a su costado, ya tienes el amor. El amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Ya tenemos lo primero. El amor de Dios. Ahora nos falta lo segundo, hacer crecer nuestra fe. Que nuestra fe sea notoria. Que los demás que viven en otros distritos, en otras zonas, puedan oír de nosotros. Que tu primo, tu prima que vive en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, oigan que tú ahora eres una mujer y un hombre de fe.
Eso es lo que tienen que oír. No que sigue siendo el mismo borrachín, no que sigue siendo el mismo falso, mentiroso, la misma chismosa de siempre. No, tienen que oír que ahora nosotros somos hombres y mujeres de fe. Amén. Eso es lo que la gente tiene que oír. La pregunta es, ¿y tus amigos lejanos qué oyen de ti? ¿Qué saben de ti? No saben nada. Nunca les has llamado, nunca les has dado un mensaje por WhatsApp. Tienes amigos en toda Europa, pero no habla con sus amigos de cerca. Los demás han oído de tu fe, saben que eres creyente, saben que tú eres cristiano, saben que tú te congregas en una iglesia. Tienen que oír de nuestra fe. Amén. Eso agrada a Dios, porque finalmente el apóstol Pablo dice, hemos oído de su fe, pero esas palabras también las dice el Señor desde arriba. En el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan dice, oh, cuánto me he gozado de saber cómo caminan en las cosas del Señor. Amados hermanos, nuestra fe tiene que ser notoria. Tiene que verse y tiene que oírse. Tiene que oírse. Dígale que está a su costado. Tu fe se tiene que escuchar. No, pastor, yo no hablo mucho, soy callado. Pues tienes que hablar. Callado para las cosas de Dios, pero para otras cosas, ahí te tienes que callar. Nuestra fe se tiene que escuchar. Todos los que nos conocen tienen que saber quién soy yo, quiénes somos nosotros. Todos tienen que saber. Pastor, es que me da pena. No, eso se llama temor. No estás hablando de tu fe, no la estás desarrollando. Necesitamos desarrollar nuestra fe, hablarla, hablar en quién creemos, hablar a quién seguimos. Así que la fe obra por el amor. Siempre oramos porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¿Sabe? La iglesia de Colosas tenía fe y tenía amor porque ellos habían entendido claramente la palabra de Dios. Ellos habían entendido qué es lo que la palabra de Dios hace en sus vidas. Ellos sabían que un día se iban a ir al cielo, que su casa estaba en el cielo. Ellos comprendían plenamente eso y por esa comprensión de la palabra, ellos actuaban en fe. Porque la fe todo lo cree. La fe todo lo soporta. Ellos tenían problemas, hermanos, igual que nosotros. No es que la iglesia de Colosas era extraterrestre. No, ellos igual que nosotros. Con virtudes, con errores, con muchas dificultades como pasamos nosotros. Pero ellos sabían claramente de qué trataba la palabra de Dios. Ellos tenían una revelación de la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero tenían una revelación. ¿Saben cuál era su revelación de la iglesia de Colosas? De que ellos creían que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Esa era su revelación. Ellos sabían que lo que estaba escrito así era. No tenían ninguna duda que así era. Muchas veces podemos leer la palabra de Dios y no tener una revelación para nuestra vida. La Biblia habla del apóstol Pablo, que antes de ser creyente era fariseo. Conocía la palabra de Dios, pero no tenía la revelación de la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Vemos al apóstol Pablo hablando en su encuentro con Jesucristo. Hechos capítulo 26,
en el versículo 12. Hechos 26:12, dice el apóstol Pablo, relatando su conversión, dice, ocupado en esto ante el rey, ¿verdad? Agripa le dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Hermanos, el apóstol Pablo estaba haciendo sus deberes diarios, sus cosas diarias, como todos nosotros la hacemos, trabajando, estudiando, yendo para acá, yendo para allá, ocupado en nuestras cosas. A veces voy a la iglesia si es que puedo, si estoy cansado, si estoy bien voy y no me quedo a descansar. Ocupado en nuestras propias ideas. Así estaba el apóstol Pablo, hasta que tuvo un encuentro con una luz que se le apareció en el cielo. Ahora, el apóstol Pablo iba con un grupo de personas, él no iba solo. El apóstol Pablo iba con un grupo de personas y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hermanos, iba un grupo de personas y Jesús se le apareció. Pero ¿saben? Nadie vio a Jesús, nadie escuchó a Jesús, solo Pablo. Mucha gente lee la palabra de Dios, mucha gente lee la Biblia, mucha gente va a la iglesia, pero solo algunos pueden escuchar la voz de Dios, solo algunos. Había muchos con Pablo, pero nadie escuchó la voz, solo él. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hasta ese momento el apóstol Pablo conocía la palabra de Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús. Nunca había tenido una revelación, una palabra de Jesús para él. Hermanos, Dios es un Dios de propósitos. Dios todas las cosas las hace con un propósito. Y el apóstol Pablo estaba en ese lugar para recibir un propósito y un plan de Dios para su vida. Tal vez tú esta mañana dijiste, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tú estás acá porque Dios quiere revelarte tal vez un propósito y un plan para tu vida, una palabra para ti solo, para ti sola. Muchos podían estar, pero solamente él escuchó la voz de Jesús. Hermanos, Dios tiene un plan para nuestra vida. Jeremías dice eso, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dígale que está a su costado, Dios tiene un plan para tu vida. Y tiene un propósito. Todas las cosas Dios las hace con un propósito. Hermanos, si tienes un problema, ese problema Dios también lo está permitiendo en tu vida. Dios lo está permitiendo en tu vida. ¿Por qué? Porque tiene propósitos mayores que ese problema. Dios es un Dios de propósitos. Le dice a Pablo, para esto. ¿Qué significa para esto? Para este propósito, para este proyecto, para esto me aparezco a ti, para esto me acerco a ti, para darte algo para que tú hagas en tu vida, para que tú la desarrolles. El apóstol Pablo tendría aproximadamente 50 años cuando el Señor se le apareció en su vida, y todos los 50 años anteriores, ¿de qué le sirvió al apóstol Pablo?
tenía títulos, tenía doctorados, tenía estudios, fariseo, estudioso. Pero ¿de qué le servía cuando se encontró con Jesús todo eso? De nada, no le servía de nada en ese momento, porque Jesús le marcó la vida cuando se encontró con él. Jesús le marcó el propósito de su vida. Todo lo que tú has hecho, Pablo, yo lo voy a usar para bien, pero ahora quiero que hagas aquello que te voy a encomendar. Para esto me aparezco a tu vida. Y el Señor le dio el propósito de su vida, amados hermanos. Tal vez tú estás haciendo muchas cosas, pero no estás haciendo lo que Dios realmente te manda hacer. La fe necesita de la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe necesita de la palabra de Dios. Si tú quieres hacer crecer tu fe, necesitas la palabra de Dios en tu vida. Necesitamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo ya había leído su Biblia muchas veces, pero le faltaba la revelación, porque eso es lo primero, nada más. La primera parte es leer tu Biblia. Pero lo segundo es la revelación, la palabra exacta que Jesús quiere darte. Pero saben, hermanos, a veces muchos ni a la primera han llegado. ¿Cuántas veces en tu vida has leído toda la Biblia completa? Toda. ¿Cuántas veces? Pastor, yo tengo 30 años de cristiano por si acaso. Ok, tú y tus 30 años. ¿Cuántas veces en tus 30 años has leído toda la Biblia completa? De Génesis a Apocalipsis, toda. ¿Sabe? Había un predicador de estos antiguos, Müller, no me acuerdo el nombre. Él decía, me convertí al Señor, leí 250 veces toda la Biblia de tapa a tapa, pero nunca entendí el plan de Dios para mi vida hasta que tuve un encuentro verdadero con Él y Él me reveló su plan. La primera parte es tener la palabra. La primera parte es, tengo que leer mi Biblia, tengo que tener el conocimiento. Tengo que tener el conocimiento. Pero luego de la primera parte de tener el conocimiento, viene la revelación de Dios. Una palabra de Él para tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Amados hermanos, Dios nos llamó a todos a hacer algo. Tú no eres una casualidad en la vida. Tú no existes porque le falló el calendario de fecha a tu papá y a tu mamá y se le pasó y saliste tú. No, eso no es así. No es que tú naciste por un error. Ay, mi mamá estuvo ahí toda alegrona y... No existimos por casualidades. Amén. Existimos porque Dios nos trajo a este planeta, a este mundo. Existimos porque Dios así lo permitió. Amén. No es porque tu mamá se puso de acuerdo con el papá, ya vamos a tener un hijo. No, no es por eso. Hay muchas parejas que se ponen de acuerdo para tener hijos, pero ni aún así lo han tenido. Dice la Biblia que los hijos provienen de Dios, son regalos de Él. Entonces existimos por el propósito de Dios. Dígale a que está a su costa, tú existes por la voluntad de Dios. Así es, así es. Y no es que Dios nos plantó en este mundo y no nos dejó, bueno, hagan lo que sea, lo que puedan, lo que ustedes quieran hacer. No. Cuando Dios plantó en el huerto a Adán y Eva, luego ¿qué Dios hizo? Les encomendó un trabajo, una responsabilidad, un propósito. Ellos estaban en el huerto para hacer algo. Nosotros estamos aquí para hacer algo. Amén. Creo que no están de acuerdo. Dígale que está a su costa, tú estás aquí para hacer algo. Así es, para hacer algo. No para no hacer nada, para hacer algo. Porque la iglesia de Colosas era una iglesia de fe porque hacía cosas.
Nadie estaba sin hacer nada. Todos estaban haciendo algo. Algo que Dios les manda a hacer. Amén. El apóstol Pablo relata y dice, escuché una voz, escuché que Dios tenía un propósito para mi vida y me mandó a hacer que vayas a todas las naciones y que lleves mi palabra, le dice. El propósito de Dios para el apóstol era eso, que lleves mi palabra a todo el mundo. No todos somos llamados al ministerio quíntuple, hermanos. No todos somos llamados a ser pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. No todos somos llamados a eso. Pero sí todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, al ministerio de hablar la palabra de Dios. De ese ministerio todos somos llamados. Dígale que está a su costado, no te salvas de ese ministerio. Así es. Porque algunos dicen, yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no soy profeta. Ok, no eres, no te gusta, no quieres ser, ya, ok. Pero sí estás obligado al ministerio de la reconciliación, al ministerio de hablarle a alguien más de tu fe, de en quién crees. Amén. ¿A cuántos amigos les hablas de Dios? ¿A cuántos familiares le hablas de Cristo? Oh, vas a jugar fútbol, vas a jugar vóley, vas al cine, vas al teatro, vas a muchos lugares, pero nadie de todos ellos sabe que tú también vas a la iglesia a cantarle a Dios. ¿Por qué? No, me da vergüenza. Jesús dijo, el que se avergüenza de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre en los cielos. Me avergonzaré de él. Yo recibí esa palabra en mi vida, hermanos. Porque yo también fui joven y también me avergonzaba de decirle a los de mi barrio con los que antes andaba, me avergonzaba de decirle que soy cristiano. Escondía mi Biblia en una bolsa negra y me la llevaba como pan, para que no sospechen que era cristiano. También me avergoncé. Pero cuando recibí la palabra, que si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti en los cielos. ¡Wow! Eso me golpeó. Eso me golpeó. Perdón, Señor. Nunca más, Señor, me voy a avergonzar. Nunca más. Me digan lo que me digan. Perdóname, Señor. A partir del domingo siguiente ya andaba con mi Biblia en la mano, sin bolsita. Y me llegaban todas las burlas, ¿no? Me llegaban las burlas. ¡Hey, hermanito! ¡Hey, cristiano! Yo no sabía si voltear o no voltear, pero tenía que seguir. Y es parte, hermanos, de nuestra cruz. Pero la cruz es pasajera, amén. La cruz es pasajera, la cruz no es siempre, la cruz es pasajera. ¿Se van a burlar de ti? Sí, seguramente es parte, pero no es siempre. Después ya no lo harán, porque verán que tú eres un verdadero cristiano. Después ellos vendrán a pedirte consejo a ti. Hermano, tú que estás más cerca a Dios, puedes orar por mí, puedes orar por mi familia, tengo problemas, puedes orar por mi chica que me quiere dejar. Te van a pedir consejo, que tú ores por ellos. Pero necesitamos hacer lo que Dios nos manda hacer. El apóstol Pablo, relatando su conversión, luego dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. ¿Sabe? Hay mucha gente que es rebelde a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho en tu corazón, haz esto, haz aquello, y tú le has dicho, sí, Señor, lo voy a hacer, y hasta ahora no lo has hecho? ¿Cuántas veces Dios te dijo, quiero que estés en el ministerio de música? Sí, Señor, lo voy a hacer. Pero luego se presentó un trabajo, luego se presentó un estudio, luego se presentó un amigo, una circunstancia, y no lo hiciste. ¿Cuántas veces Dios te dijo, quiero que sonrías en la puerta porque para eso te he dado una boca grande para que sonrías y des la bienvenida a los hermanos con mujer, y tú dices, sí, lo voy a hacer, y no lo has hecho? ¿Cuántas veces Dios te dijo, cambia tu manera de comportarte,
cambia tu manera de vestirte, cambia aquello, cambia lo otro. ¿Cuántas veces Dios te dijo y tú sí, sí y no lo hiciste? El apóstol Pablo dice, por lo cual, oh rey, no fui rebelde, no fui rebelde. Hermanos, Dios nos manda a hacer algo. No podemos ser rebeldes. La rebeldía trae ira de Dios sobre nuestra vida. Si Dios puso en tu corazón hacer algo, hazlo. Ese es ser un hombre o una mujer de fe. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. El apóstol Pablo lo hizo. Así que la fe necesita una palabra revelada, y eso lo obtuvo el apóstol Pablo. El Señor le dijo, te he puesto para que vayas y anuncies mi nombre a todas las naciones, para que lo lleves. Para eso te he puesto, para eso existes, ese es tu propósito. Hermanos, si Dios nos plantó en esta iglesia es para hacer algo, y Dios no se equivoca. Cuando Dios nos pone en un lugar, Dios no se equivoca. Él no es hombre para que mienta. Si Dios te trajo aquí y tú dices, no, yo fui por esta razón, por la otra, sea por lo que sea que tú pienses, finalmente terminaste aquí porque Dios hizo su voluntad de traerte aquí. Y ya que estás aquí, pues tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Eso es lo que realmente va a contar para Dios. Finalmente, más adelante, el apóstol Pablo fue fiel. Él en otro versículo dice, todo lo he llenado. Fui a Macedonia, fui a Éfeso, fui a Colosas, todo lo he llenado del evangelio, todo. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda a hacer? ¿Estás dispuesto a demostrar tu fe? A que tu fe sea oída por los demás. Pero he oído de ti milagros, de tu fe. Pero he oído de ti, Pablo, de tu fe, de tu amor en el Señor, de cómo sirves. ¿Quién recibe la gloria cuando hay noticias de nosotros así? ¿Quién es glorificado? ¿Y no existimos para eso? ¿Para la alabanza de su gloria? Yo me gozo, como ustedes, me gozo cuando oigo a un músico, a alguien que toca desarrollando su don, y es una bendición. Es una bendición. Me da ganas de llorar, porque digo, ¿cómo desarrolla su don, su talento? Qué hermoso. Hermanos, todos hemos recibido talentos de Dios. Amén. Dígale que está a su costado, tú tienes un talento. Algunos tienen más, tienen 2, 3 talentos. Talentos para la música, talentos para cantar, para hablar fuerte. Yo no sé por qué los que hablan fuerte no están acá estudiando la palabra o enseñando la palabra afuera, porque hablan fuerte. Algunos tienen talento, son bien alegres. Tú les saludas, hola pastor, y te abrazan fuerte. Ellos son excelentes para dar la bienvenida. Excelentes. Son bien alegres, transmiten mucha alegría. Otros tienen mucha paciencia para los niños. ¿Y por qué no están enseñando niños? Digo, si les gustan los niños. ¿Sabe? Todos tenemos diferentes dones, talentos, habilidades que Dios nos ha llenado. 1 Pedro 5, dice, 4:8 creo dice, y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Según el regalo que ha recibido, ministrelo. Haz algo con tu don, con tu talento. La fe hace algo. La fe es acción. Por eso dice Hebreos 6:12, ¿no? Que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe que accionan, que activan, que hacen, heredan las promesas. Si vamos a heredar las promesas de Dios, nos tiene que costar. Amén. ¿Cuántos saben que todo lo que es bueno tiene un precio? Cuesta, ¿verdad?
Si te vas a casar, ¿cuesta o no cuesta el matrimonio? Un hermano decía, pastor, me quiero casar y de que mi novia llegue en un caballito así, en una carroza. Uy, hermano, le digo, pero eso debe ser caro. Sí, pastor, es caro. Si quieres algo hermoso, algo bonito, nos tiene que costar. Amén. Nos tiene que costar. Tenemos que pagar el precio. El precio es caminar en fe. El precio es seguir orando, seguir creyendo, seguir perseverando, no desanimarnos, seguir alentándonos, seguir adelante, porque la fe todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La fe nunca mira hacia atrás, la fe siempre avanza, siempre mira adelante, siempre lo cree posible. Eso es la fe. Es acción, es creer, pero no es ser perezoso. Es actuar, es movernos en aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a comenzar? Por leer la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento. Cuando tú estés leyendo tu Biblia, va a venir la revelación a tu corazón. Dios te va a decir, esto quiero que hagas, esto quiero que hagas ahora, quiero que vayas a tal persona, quiero que lo busques, quiero que lo animes, quiero que te aprendas este pasaje, quiero que entiendas esto. Dios te va a dirigir. Pero tienes que empezar por leer su palabra. Ahora que estamos de vacaciones, hermanos, podemos leer la Biblia muchas horas. Amén. Amén. Menos Facebook, menos TikTok. Podemos leer la Biblia 2 horas diarias. Hágase un plan de lectura, hermanos. De repente no empiece en Génesis, ya quiere empezar en Proverbios. Empieza en el libro que usted desee, pero lea toda su Biblia en este año, hermano. Hágase un objetivo. Este 2025 voy a leer toda mi Biblia. Incluso hay Biblias que dicen, no atrás, cómo leer la Biblia en un año, ¿verdad? Hágase esa meta, ese objetivo. Ay, pastor, ¿qué hay, pastor? Sé como María, elige la mejor parte, no como Marta. ¿Cuántos son Marta? Levanten su mano. Qué bueno, nadie levantó. Menos mal que no hay nadie que se llame Marta, o si hay alguno. A la salida me va a buscar, pastor, yo soy Marta, ¿qué tiene conmigo? Hermanos, la fe necesita de la palabra. La fe necesita una palabra revelada de Dios, como la tuvo el apóstol Pablo. La fe acciona, pero no hace cualquier cosa. La fe hace lo que Jesús le mandó a hacer. Por eso tenemos el Espíritu Santo, para ser dirigidos por Él. Todo lo que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón, eso tenemos que hacer. No lo que mi pensamiento dice, lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Eso es lo que vale. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Aleluya.